Buenas tardes, alumnos de sexto año. El día de hoy vamos a comenzar a desarrollar el ensayo académico dentro del eje de textos académicos. En la clase pasada, cuando cerrábamos romanticismo, lo que yo hice fue presentarles las características generales del ensayo, pero puntualmente nosotros nos vamos a centrar en lo que es el ensayo académico. ¿Por qué? Porque es uno de los géneros más utilizados en el ámbito académico para estimular el pensamiento propio del estudiante, para mejorar las habilidades de comprensión lectora, como herramienta de reflexión. ¿Sí? Ustedes se van a encontrar probablemente con un ensayo que va a funcionar como una instancia de evaluación, donde probablemente dentro de una unidad que hayan visto o de una bolilla en la universidad, obviamente compuesta por un montón de autores, ustedes tengan que elaborar un ensayo. Y la particularidad del ensayo es que es sobre un tema, pero con una mirada personal. Es decir, para poder escribir un ensayo uno necesita realmente conocer el tema, interiorizarse, formarse una postura, y como ustedes ya habrán visto en el texto argumentativo, yo después la tengo que sostener. Cuando ese ensayo es más bien personal, ustedes van a ver ahí unas clasificaciones que tenemos personales o formales. Cuando un ensayo es personal, yo no necesito echar mano a tanto recurso argumentativo, porque en realidad yo lo que pretendo de ese ensayo es exponer mi punto de vista, ¿sí? Mi opinión incluso, sobre un tema en particular, y no necesito defenderlo. En cambio, cuando el ensayo es de carácter formal, como lo es el ensayo académico, se aproxima más a lo que es un trabajo de tipo científico, ¿sí? Y para eso sí yo voy a necesitar citar las fuentes o manejarme con los autores, en el caso de que estemos pensando en el futuro, ¿no? Que estén ustedes dentro ya de una carrera universitaria y deban hacer un ensayo para una materia en particular, el profesor les va a dar los autores en torno a los cuales ustedes van a tener que pensar el tema, armarlo, reflexionarlo y después elaborar el ensayo. Por lo general, un ensayo es un texto breve, suele no exceder las 5 carillas, ¿sí? Puede ser menos, puede ser un poco más, pero por lo general el límite es de 5 carillas. Ya les había dicho que es una postura de reflexión personal sobre un tema, un solo tema, ¿sí? Y la escritura es impersonal, aunque se suele usar la primera persona en plural, el nosotros. ¿Por qué digo esto? Porque se entiende que si es la postura personal, yo no necesito usar el yo, ¿sí? Cuando un texto es formal, uso el nosotros. Por más que sea yo misma quien estoy hablando, ¿sí? Siempre uso el nosotros, concluimos o llegamos a determinada conclusión o sostenemos determinada postura, pero a mí particularmente ni siquiera usaría la tercera persona del plural si puedo evitarlo. ¿Qué quiero decir con esto? Que me voy a valer de afirmaciones, ¿sí? Directamente voy a sostener la idea con una afirmación, ¿sí? Por ejemplo, lengua es la mejor materia del colegio secundario. Después veo cómo lo defiendo, no va a ser fácil. Pero yo parto de una afirmación y luego de ahí puedo plantear quizás algún interrogante a modo de hipótesis y que me sirva a mí como disparador, puedo confrontarla con otras posturas que digan que yo me tomo de alguna idea opuesta a la mía, pero la voy a trabajar de tal manera que yo eche por tierra lo otro y le dé mucho más fuerza a lo que yo sostengo, ¿sí? Pero como les digo, cuando el ensayo es de carácter formal, la escritura va a ser impersonal, ¿sí? O en su defecto vamos a usar la tercera persona. Ustedes se van a encontrar con toda una explicación bastante larga y detallada acerca de lo que es el ensayo académico. Les leo un poquito. Dice, por ejemplo, que este género, que suele denominarse ensayo académico, consiste en exponer el análisis de una problemática a partir de la contemplación o el contraste de diversas fuentes en función de ejes temáticos específicos. Esta comparación puede realizarse en distintos niveles. Por ejemplo, pueden vincularse posicionamientos teóricos diferentes en torno a un fenómeno o una problemática, o bien pueden establecerse relaciones entre textos, esto es, entre dos o más fuentes bibliográficas puntuales. Perdón. En este tipo de ensayo, el autor revisa dos o más textos que aborden una misma problemática y expone
lo que los distintos autores han dicho sobre esto. Y después, yo a medida que voy citando, acá vamos a volver a normas APA, la vamos a tener que volver a usar, de paso las practicamos. A medida que yo voy informando, tengo que ver de qué manera voy a estructurar este ensayo, el desarrollo puntualmente, a medida que yo voy comentando una postura y otra, por ejemplo, o quizás encontrar puntos en común entre una y otra, al mismo tiempo tengo que tratar de ir ya planteando o poniendo mi punto de vista respecto a este análisis, ¿sí? O demostrando que esa relación de la cual yo estoy hablando es algo que habla de una reflexión personal respecto a la lectura de estos textos, ¿sí? ¿Qué más les puedo leer de acá? Por ejemplo, dice, cuando el ensayo se produce en el marco de una asignatura universitaria debido a su función evaluativa, ¿sí? Es decir, es una instancia de evaluación, los participantes de la situación comunicativa presentan una relación asimétrica. El autor es un estudiante que debe exponer el análisis de un corpus textual. El lector es el profesor que evaluará el manejo crítico de ese corpus. Sin embargo, el autor no debe presuponer que el lector conoce la bibliografía, por lo que se debe construir una situación comunicativa ficticia. El alumno expone las fuentes como si el docente no las conociera. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que yo voy a escribir ese ensayo tratando de abarcar en su coherencia y en su explicación, ¿sí? la totalidad de la información, ¿sí? No voy a dar por supuesto o pensar que como el profesor es una eminencia en el tema, va a entender lo que yo dije, ¿sí? Entonces no lo voy a poner, eso no se hace. ¿Sí? Se piensa como si el lector de ese ensayo sea una persona que no conoce del tema y a raíz de esa lectura se va a informar de la mejor manera posible, ¿sí? Con la mayor seriedad posible. Si no voy a dar por supuesto nada, que es algo que por ahí acostumbramos a hacer, ¿sí? Pensar que el otro va a entender lo que yo estoy queriendo decir. Bueno, acá ya no estamos más en esa instancia, sí o sí tiene que ser un texto completamente acabado. ¿Cómo se organiza el ensayo? Bien. El ensayo, ya se las había puesto ya en la clase anterior, va a tener una introducción, un desarrollo y una conclusión. Acá me falta una coma. Pero ¿qué pasa? En el cuerpo, o sea, el ensayo es un solo texto, ¿sí? Puede pasar que el docente me pida que lo divida en introducción, desarrollo, conclusión, pero de lo contrario, el ensayo es como un cuento. Vieron que un cuento poníamos situación inicial, el nudo conflicto y el desenlace, pero que el cuento en sí es un solo texto, no está dividido, ¿sí? en esa estructura, sino que simplemente a modo de organizar la información. En este caso es lo mismo, ¿sí? Es similar a lo que hablábamos en el informe, tiene que ver con una presentación del tema, con un acercamiento, yo voy a ver qué estrategia uso, ¿sí? Si voy a empezar acercándome de a poco al tema, o si ya desde un comienzo voy a plantear cuál es la tesis que voy a trabajar. También puede pasar esto, ¿sí? de que a modo de organización yo voy introduciendo el tema y voy acercándome de a poco en el desarrollo, pero que recién la tesis propiamente dicha, esa afirmación que yo estoy sosteniendo aparezca recién al final. ¿Sí? Eso también es una estrategia de redacción. Dice, la introducción tiene como función anticipar el texto que se desarrollará. De esta manera se generan expectativas en el lector y se orienta la lectura. Para eso se presenta el tema general que se analizará y el aspecto específico del tema en el que se concentrará ese análisis. Es decir, se explicita qué recorte del tema general se realizará en el contexto de trabajo. Bien. No los quiero abrumar con tanta lectura, después ustedes tranquilos los van a ir viendo. Es más que nada, en realidad la finalidad, lo que yo les voy a pedir puntualmente del ensayo es algo sencillo, pero está buena toda esta explicación porque si uno la lee detenidamente no les va a quedar dudas de cómo se tiene que realizar el trabajo. También puede estar el hecho de plantear alguna problemática, alguna forma de cómo va a estar abordado el tema similar a un informe, pero con el tipo de redacción van a ver que es diferente. Finalmente, en la introducción dice también se anticipan los ejes que van a organizar el desarrollo. ¿Se acuerdan que yo les hacía añadir en el informe, en la introducción del informe, de qué manera nos íbamos a encontrar después el resto de la información en el texto? ¿Sí? ¿Recuerdan eso?
que yo les decía, bueno, ahora pueden decir a continuación, se presentará primero tal cosa, en segundo lugar otra, ¿sí? O finalmente desarrollaremos tal punto. Eso también organiza, sobre todo en un texto académico, que suele ser un poco más intenso y denso en información, ¿sí? Para ayudar al lector a ver con qué se va a encontrar a continuación. Puntualmente, el desarrollo del trabajo, lo que vamos a hacer es separarlo en párrafos, ¿sí? Vamos a tratar de que cada párrafo tenga algún punto en particular para desarrollar. Acá vamos a hacer uso de esos famosos recursos argumentativos que me imagino que ya desde el año pasado los tienen bastante claros, sobre todo lo que es la cita de autoridad, porque si estamos trabajando en un texto académico, obviamente vamos a estar hablando de autores particulares. Cuando uno de los consejos que se dan, más adelante van a ver que hay consejos acá en este mismo documento de cómo redactar, es que cuando yo leo, ¿sí? Leo estos autores y a su vez busco otras fuentes en el caso de que sea necesario, yo ya vaya anotando cuál es la cita o las citas que me va a interesar decirlas en forma textual para poder ponerles el número de página, para poder, por más que sea también algo que yo voy a parafrasear, también necesito tener el autor, la fecha de edición, ¿sí? O recuerdan que si estamos hablando de páginas web también tendríamos que sacar, ¿sí?, todos los datos respecto a esa página. Si vamos a tener que repasar acá todo eso que vimos con el informe. Les decía entonces, vamos a organizar la defensa de este tema en el desarrollo por medio de párrafos. Y después en la conclusión, obviamente se tiene que sintetizar de alguna manera, la conclusión siempre cierra, aunque el tema quede abierto, ¿sí? Dice, la conclusión sintetiza el análisis realizado mediante una breve exposición de las posturas de los diferentes autores, para de este modo retomar el problema planteado en la introducción y analizar las diferentes respuestas encontradas. Además, en esta sección se evalúan los aportes teóricos analizados y se señalan sus posibles impactos en el estado actual de la disciplina. Es habitual que en la conclusión se incluyan también propuestas de trabajo futuros o nuevas líneas de investigación. Este es algo que a mí me gusta mucho hacer en particular en los trabajos académicos que me toca realizar, de plantear posibles respuestas, posibles interrogantes, posibles puntos donde pueda ser útil, donde puedan implementarse estas cosas que uno está pensando, ¿sí? Eso es muy interesante, proyectarse un poco más allá, abrir el abanico. De hecho, por ejemplo, de un ensayo que ustedes hagan para una materia puede surgir el tema de tesis, ¿sí? Entonces, el día de mañana, cuando ustedes estén a punto de recibirse en la carrera, ya tienen, ¿sí?, por ejemplo, pensado un tema, posicionado, ¿sí?, y pensado a ver en dónde lo puedo aplicar en el caso de que no sea un mero análisis del discurso, sino pensando en una investigación que pueda ser aplicada. Obviamente la referencia bibliográfica, es decir, vamos a poner bibliografía y según normas APA vamos a citar todo eso que pusimos en el desarrollo, todas esas fuentes van a tener que estar citadas como corresponde al final en la bibliografía. Acá tienen un cuadrito que les resume más o menos, ¿sí?, qué va en la introducción, qué en el desarrollo y qué en la conclusión, y las referencias bibliográficas, y como les decía, unas pequeñas recomendaciones de cómo elaborar el ensayo. Lo primero es, obviamente, la lectura, la interiorización de los autores, los conceptos teóricos de los que habla cada uno, encontrar puntos de encuentro, puntos de desencuentro, armar un esquema. Yo siempre les digo que no es fácil sentarse y que todo salga de una, sino está bueno pensar y diagramar, aunque sea algo por encima, pero una anotación, bueno, este tema o esto que dice este autor se corresponde con esto otro, o es lo opuesto a lo que sostiene fulano de tal. Entonces, para uno organizar, ver de qué manera y cuál es el tema que los va a unir o desunir, ¿sí?, según lo que yo voy a trabajar en ese ensayo. Les puse un ejemplo muy sencillito que dice el mundo simbólico, los mitos y la epilepsia. Van a ver, por ejemplo, está puesto como, ¿sí?, qué dice cada párrafo. Este es el texto, y aquí en Bordeaux ven el análisis, ¿sí? Por ejemplo, dice en el párrafo 1, en la introducción, se plantea, se habla del tema a desarrollar, que está anunciado en el título, por supuesto, dice, pero lo habla de una forma muy general, ¿sí? Porque estamos hablando del mundo simbólico, los mitos y la epilepsia, y va a hablar, por ejemplo, dice que el hombre es, por su sensibilidad y su capacidad de raciocinio, el ser más maravilloso de la creación, pero también una criatura de gran debilidad física, ¿sí? Entonces fíjense de qué manera
tan amplia empieza a abordar el tema. En el párrafo 2 sigue todavía con la introducción, continúa, dice, formula, ya va formulando cuál va a ser la tesis que se va a sostener, esta idea de que el hombre crea símbolos y mitos para explicar los misterios de la naturaleza que lo atemorizan, ¿sí? Ya va a plantear entonces, la primera es una introducción más general, en la segunda ya me voy más puntualmente a cuál es la tesis, ¿sí? Y ya a partir del párrafo 3 al párrafo 7, va a ser el desarrollo. Y en este desarrollo es donde yo voy a echar mano a toda esa bibliografía y a todos esos recursos argumentativos como son una definición, una reformulación, una cita de autoridad, una paráfrasis, ¿sí? Y bueno, y por supuesto la conclusión y las referencias bibliográficas, ¿sí? Lo van a leer para que les sirva de ejemplo para poder hacer el suyo. Yo les puse acá, en caso de que se les dificulte leer el ejemplo, les dejo el link de la página, ¿sí? Porque esto es son imágenes, ¿sí? Y que por ahí si ustedes están con el celular o si lo ven muy chiquito, yo les dejo el link de donde he sacado puntualmente este ejemplo y lo puedan leer bien. ¿Cuál es la actividad? La actividad es que podamos redactar un ensayo académico sobre un tema de interés propio. Esto no se hace, pero yo les puse que lo pueden hacer de a dos para que sea un poco más ameno y quizás lo puedan terminar un poco más rápido. Si el que lo quiere hacer individual, por supuesto que también puede, pero como es el tema de interés personal, se intenta que sea, por supuesto, uno solo. Pero bueno, vamos a hacerlo de a dos. Un tema de interés. Vamos a tratar de que este tema de interés no sea cualquier cosa, sino que tenga que ver, en la medida de lo posible, con aquellos que ustedes quisieran estudiar por ahí. Traten de pensar, no piensen en grandes cosas, piensen en cosas sencillas, puntuales, de las cuales ustedes puedan hablar, y busquen al menos dos fuentes, ¿sí? Para poder citar y que los ayuden a sostener esa afirmación que ustedes van a elegir, ¿no? Para trabajar como tema y como tesis. En 5 párrafos, es decir, primero vamos a elegir el tema, vamos a formular la tesis quiere decir una afirmación, acá está un ejemplo, dice, las mascotas benefician la salud. Por ejemplo, ustedes quieren estudiar veterinaria, entonces el ensayo, ¿sí? Se quieren especializar en pequeños animales, entonces van a poner, el ensayo se va a llamar así, o la tesis, ¿sí? Puede tener otro título, la tesis, el título puede o no ser el mismo. Las mascotas benefician la salud. Voy a hacer una introducción en un párrafo. Párrafo 2, 3 y 4 va a ser el desarrollo. Acá yo me voy a valer de al menos, traten de buscar al menos dos fuentes que lo ayuden o que puedan sacar una cita de cada uno como para apoyarse. ¿Por qué decimos que las mascotas benefician la salud? ¿Sí? Entonces, bueno, algún estudio, ¿sí? Alguna cita de autoridad, algún veterinario reconocido, o quizás no necesariamente, quizás tenga que ver con el tema de la salud, dado quizás por un médico, quizás un pediatra, hablando de niños que tienen determinada patología, que estén acompañados de una mascota, los benefician un montón de cosas, si ustedes pueden pensar, esto es solamente un ejemplo, ¿sí? El párrafo número 5 va a ser la conclusión, y por supuesto al final van a citar esas dos fuentes que ustedes eligieron, ¿sí? Es mucha la teoría que les puse, pero es más que nada para que de una lectura les quede todo, les quede bien explicado, bien sistematizado, de qué se trata un ensayo, que hago una introducción, que hago el desarrollo, que hago una conclusión. Ustedes ya saben cómo tienen que citar en el cuerpo y cómo tienen que citar en la bibliografía. Si no lo recuerdan, vuelven a las clases en donde trabajamos el informe, y ahí revisan cómo tenían que hacerlo y lo repasan y demás. Y bueno, como siempre les digo, ante cualquier duda me consultan, me escriben, pueden mandar mails, pueden usar a los que tengo yo como referentes de WhatsApp para que me transmitan sus dudas, podemos hacer una explicación general, podemos hacer encuentro por Zoom. Yo ahora no pensé en hacerlo porque nos habían comentado desde el colegio que ustedes preferían los videos explicativos, así que bueno, vamos por ahora con el video, pero si a ustedes les parece que para trabajar este tema va a hacer falta un encuentro por Zoom para comentarlo y charlarlo, podemos ponerlo para la semana que viene, porque les voy a dar 15 días para que puedan desarrollar esto. Y aprovecho también para decirles que vayan tratando de darle un cierre a esas novelas o intentos de novelas que estábamos trabajando, para que ya entre mediados de noviembre, 20 de noviembre, podamos presentarla finalizada, que yo les pueda hacer una devolución
en tiempo y forma. Así que bueno, chicos, gracias, y espero que estén muy bien y que puedan resolver la actividad sin inconvenientes. Saludos.